Kan lobo lleven de la ra, kan lobo lleven de la ra, planto sana gallado, Vamos a continuar con otro de los sacramentos, ¿no? Este sacramento de confesión o sacramento de... Vamos a un segundito. Esto, para tenerlo ya. Sacramento de conciliación, ¿no? Sacramento de penitencia o conciliación. En este sacramento es algo que se fue instaurando dentro de la Iglesia, pero sus raíces profundas vienen de la época de la tradición judía, hebrea, como un acto para que se llegase a ese momento de que se celebraba en el año, en un día determinado, el llamado Yom Kippur, que es una fiesta principal y que era la fiesta en la que las personas hacían reflexión de todo el año que había pasado y empezaban a analizar sus malos comportamientos, ¿no? Y tenían que, bajo la Torah, ¿no? Que son los 5 libros del Antiguo Testamento, en sus textos, pues les proponían un proceso de purificación y de perdón de sus pecados, ¿no? Ese proceso de confesión y expiación en la Torah implicaba 3 puntos básicos, pero que luego se extendían, ¿no? El primero era el reconocimiento por parte de toda la comunidad, porque esto era común, es decir, que el reconocimiento de los pecados se hacía en confesión pública entre todos los miembros que se reunían en las sinagogas, ¿no? La confesión del pecado le permitía indicar aquellos delitos que tenían que ellos solucionar y tenían que hacer un sacrificio. La persona pues ofrece un sacrificio como expiación de los delitos. Por un lado, esto era lo que normalmente se nos puede decir o explicar, ¿no? Pero va mucho más allá en este estudio. La Torah marca unos pasos y unos ritos determinados en los cuales se involucraba la restauración de los daños que hubiese cometido esta persona. Porque solamente era en ese día del año en el que podía pedir ese perdón, buscar ese perdón. Se hacía en las sinagogas grandes oraciones, se preparaban, pedían el perdón de todos sus daños y pedían el perdón no solo a la divinidad, sino también a todos los hermanos, a toda la comunidad, ¿no? Entonces, el inicio de Yom Kippur, ¿no? Es el comienzo del día sagrado. En ese día no se comía nada, se hacía un ayuno total y se buscaba que la persona pues entrara en reflexión, en meditación y repasara todo el año esos delitos que había tenido. Tenía que presentar realmente una actitud de arrepentimiento real, ¿no? Ya que para ellos, si no había un arrepentimiento real, pues el pecado y el delito no se quitaba, no se borraba. Por lo tanto, el compromiso también era un compromiso para mejorar, ¿no? Pero que al final la decisión era una decisión de la divinidad. Es decir, que ellos ofrecían una manera de sacrificio para restaurar el perdón. Si habían hecho daño a alguien que era conocido, en ese día tenían que ir a pedirle perdón por aquellos daños que había recibido esa persona. Tenían que confesarlo a esa persona y también a la comunidad, porque aquí era todo comunitario, ¿no? Entonces, en eso decide el destino, la divinidad de cada persona. Si el arrepentimiento es real, si el sacrificio es correcto, entonces eso les permitía a ellos pues realmente sentir, ¿no?, que habían sido perdonados sus delitos. Y para el siguiente año, realmente
mejorar en su actitud ante la comunidad y ante los demás, ¿no? Y ante sí mismo, sobre todo, porque para ellos era el día en que la divinidad, Dios, les iba a juzgar, ¿no? Por lo tanto, el Yom Kippur es un acto individual y colectivo, porque son de todos, y si toda la comunidad se reúne para realizar esto, ¿no? Entonces, tiene la duración de ese ayuno es del día, de ese mismo día, ¿no? El propósito, evidentemente, es también recibir esa bendición de la divinidad si se lo merecían, ¿no? Y por lo tanto, tenía que tener el cuerpo vacío de cualquier cosa para que la divinidad lo llenara con su espíritu, con su fuerza, ¿no? En esto se tenía que hacer una gran reflexión y un arrepentimiento. Y lo que decíamos, pedir perdón a otros, ¿no? Para mejorar personalmente. Estas oraciones y estos servicios religiosos intervenían oraciones, peticiones y ritos, ¿no? Esos ritos, pues, que hemos visto de ese rito que a veces pues, hemos visto del sacrificio del cordero, ¿no? Etcétera, etcétera, pues era un rito como algo de ofrecer a la divinidad un sacrificio, ¿no? Pero un sacrificio que a la persona pues le costaba medios, ¿no? Porque tenía que comprar el cordero, tenían que donar al templo, tenían que, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso siempre que se hacía antiguamente, mientras que había una unidad que a todos les llevaba, que era que, como ya comentábamos, en Jerusalén, el templo de Jerusalén, ¿no? El templo, la sinagoga principal, pues antes de que la destruyeran los romanos, mantenía una unidad del pueblo judío. Cuando se destruyó, pues surgió lo que se llama la diáspora, ¿no? Es decir, ya las comunidades, estos ritos ya los hacen en cada sinagoga, ¿no? Pero principalmente era muy importante poder asistir a Jerusalén, ¿no? Ese día para vivir ese proceso, ¿no? Esa Pascua y ese Yom Kippur, perdón. Y en ese Yom Kippur, pues hacer todo ese trabajo de oraciones, ¿no? Es donde aquí vemos las lecturas de los textos, ¿no? Que, como vemos, en comunidades no tan radicales, pues las mujeres también participan, porque aquí tenemos a una persona que, esta es una mujer, es de las pocas fotos que me he encontrado en la que la mujer pues va a leer los textos sagrados, ¿no? No olvidemos que el judaísmo no es algo monótono, sino que hay varios grupos, ¿no? Más moderados, con otras formas de entender las cosas, porque luego aparte de la Torah también tienen otros libros que es el Talmud, y que del Talmud pues son las reflexiones que hicieron los grandes rabinos sobre el texto de lo que conocemos, el Antiguo Testamento, ¿no? Y el Talmud no hay uno, hay dos. Uno que fue hecho por los rabinos de Jerusalén, ¿no? Que es un análisis de cada uno de los textos, etcétera, ¿no? Reflexiones y análisis sobre los textos sagrados. Y luego tenemos el de Babilonia, de aquellos que cuando se los esclavizó a los judíos y se los llevaron a Babilonia, y entonces se extendieron esos ritos y esos sabios, pues viviendo allí, sacaron un Talmud que estaba relacionado con esas zonas de lo que es ahora Irán, Irak, ¿no? Parte de Siria y parte un poco de lo que es ahora Turquía, ¿no? Toda esa zona estuvieron estos rabinos esclavizados por los babilonios y como tuvieron mucho tiempo, los rabinos estudiaron la Biblia y crearon su Talmud. Entonces, cuando la gente vaya a estudiar el Talmud, que entienda que hay dos clases, ¿no? Y cada uno enfocado de una forma bastante diferente, ¿no? Pero ahí estaba todo centrado en cómo se tenían que hacer las actividades y cómo se tenía que tratar con la divinidad. Por lo tanto, el Yom Kippur es el primer y más importante ritual, ¿no? En algunas tradiciones se decía que a un carnero se le hacía la carga de los errores, ¿no? De la comunidad, ¿no? De los pecados, y se le mandaba al desierto, ¿no? Esto era un rito muy antiguo que se hizo
también, y que curiosamente lo cogieron también los musulmanes en alguna de sus ceremonias, ¿no? El proceso de esta arrepentimiento y de esta, podemos decir, restituir los delitos que habían hecho, se le llama también el tesuba, ¿no? El proceso del tesuba es el momento en que la persona tiene que realmente cambiar, hacer una reflexión de sí, ¿no? Entonces, en las comunidades, los miembros de la comunidad interactúan entre ellos en la sinagoga y entonces se confiesan unos a otros, ¿no? Sus delitos, sus daños. Y se busca que en ese confesar los delitos entre ellos mismos, se busca el perdón mutuo, es decir, que la comunidad perdone los delitos de esas personas, ¿no? Entonces, es un enfoque de intentar reconciliarse con la divinidad. Ese enfoque en el reconocimiento, unidad, ¿no? Por una parte con la comunidad, darle una fuerza de unidad, pero también con la divinidad. Es algo importante en la tradición judía. Se busca también, pues evidentemente, el perdón divino, ¿no? A nivel de cada individuo. Individualmente y colectivamente se busca ese perdón. Lo que se logra de esta forma es que haya una unidad conjunta de todo el grupo, de toda la comunidad judía. Porque lo que se busca es que toda la comunidad sea perdonada, toda la comunidad haga los méritos necesarios para rectificar sus errores, los daños que han cometido, ¿no? Y esperar que la divinidad pues les dé ese perdón, ¿no? Busca ese perdón. Por lo tanto, cuando los judíos están este es el famoso muro de las lamentaciones, de lo que queda del segundo templo, es solamente un lateral del templo, ¿no? Todo lo demás fue destruido por los romanos, ¿no? Y en recuerdo es allí donde hacen las oraciones y las peticiones de pedir el perdón a la divinidad, ¿no? Entonces, toda la comunidad entera, en ese día, pues están buscando ese perdón, el reconocer sus errores, el que en la siguiente existencia, en el siguiente año, sean mucho mejor y hayan rectificado esos daños, pero sobre todo rectificarlos en ese momento, hacer ese sacrificio, ¿no? Aquí tenemos pues este acto en el cual se confiesan los delitos unos a otros, ¿no? Y se busca ese perdón. El proceso del Tesuba, ¿no? Lleva un proceso primero de reconocimiento del pecado. Es decir, la persona, el individuo, tiene que revisar todo ese año, porque solamente en este día es cuando pueden pedir perdón, según la liturgia, según la ceremonia judía, ¿no? Entonces tienen que reconocerlo hasta el último detalle, ¿no? Sentir realmente ese remordimiento por sus acciones, ¿no?, negativas, y confesarlo. Después, antes de confesarlo, tiene que haber tenido la lista entera de todo el daño que ha hecho en ese año. Y entonces confesarlo hasta el último año. No se pueden quedar ni olvidar ningún delito porque entonces no van a ser perdonados. Entonces, esa confesión, el individuo expresa ese arrepentimiento verbalmente, es decir, a la comunidad, lo dice. Pero también dice esos pecados. Entonces, también hace unas oraciones de compromiso, ¿no?, de mejorar y evitar la repetición de esos delitos, ¿no? Y a continuación necesita la restitución, es decir, corregir esos daños que ha hecho a otras personas. Tiene que reparar el daño que ha causado a otros, si le es posible, y si no, hacer un gran sacrificio para que la divinidad realmente merezca ese sacrificio como acto de arrepentimiento, pero a la vez de cancelar esos delitos que ha hecho, ¿no? Esa es la traducción que el judaísmo presenta en estas fiestas. Y por eso el pueblo judío tiene en algunas de sus partes más extremistas, pues está muy cohesionado, muy unido. Pero claro, como ya sabemos, no siempre ha sido así, porque distintas ramas del judaísmo pues lo tratan de otra forma parecida, pero siempre bajo esa norma, ¿no? Todas las ramas del judaísmo festejan el Yom Kippur, ¿no?
el día del arrepentimiento. Comprender pues esta cuestión es importante para entender lo que llegó al cristianismo, ¿no? Dice, y la importancia de las altas fiestas, ¿no? El periodo significativo para la Teshuvá, especialmente Yom Kippur. La fecha de Yom Kippur es cuando realmente viene la confesión real, importante, la más importante, ¿no? El resto del año no hay este acto de arrepentimiento, ni este acto de condolencia, sino simplemente lo que tienen que evitar es volver a repetir esos errores, ¿no? En este acto, pues la confesión, como hemos dicho, es un acto de reconocer y verbalizar las transgresiones, es decir, hablar de sus delitos en toda la comunidad, sentir realmente ese arrepentimiento y esperar pues que la divinidad les perdone, les quite esa cuestión, ¿no? Entonces, tenemos que son 4 conexiones profundas. Si alguna de estas no está realmente realizado, no sirve esa confesión. Si hace la confesión, pero no hay arrepentimiento por lo que has hecho, no te sirve de nada en el judaísmo. Entonces, en la fiesta, pues tampoco. Es decir, si tú no te involucras en todos los actos religiosos, si tú no haces la confesión correcta y te arrepientes realmente, pues realmente no puedes, no tienes ese retorno a la divinidad. El objeto es volver a restablecer la conexión entre la parte humana y la parte divina, entre la persona y la divinidad. Si alguna de estas 4 patas falla, evidentemente, pues no vas a tener esa conexión de nuevo. Entonces tendrás que esperar al siguiente año a hacerlo correctamente. Por eso son muy estrictos en el rito, en la ceremonia, en las oraciones, ¿no? Cuando se termina tocando los cuernos que vemos por aquí, es el final del Yom Kippur, ¿no? ¿Qué significa ya ese momento en que ya han realizado todo el ceremonial y simplemente esperan que la divinidad les premie, les ayude, ¿no? Hagan esa conexión entre ellos y la propio Dios, ¿no? Y tocan estos cuernos. Se termina, esta ceremonia se termina con el final del ayuno por la noche. Y entonces se hace una fiesta de cantes, de comida, ¿no? Y se termina esta ceremonia del Yom Kippur, que es el pedir perdón por todos los errores, todos los daños que han hecho a los demás, ¿no? Este es el objeto de esta cuestión en la tradición antigua, ¿no? Y que esa tradición, evidentemente, va a venir parte al cristianismo, ¿no? El cristianismo parte de una base en la que el propio Jesús hace un nuevo pacto, porque todos estos ritos que hemos dicho son los pactos que se hicieron con Moisés cuando se le entregó las tablas de la ley. Entonces se dice que es la ley de Moisés, ¿no? Las leyes de Moisés, transmitidas a través de él, de la divinidad. Por lo tanto, Jesús viene a renovar la alianza entre la divinidad, ¿no? Y la humanidad. Pero cambia, ¿no? Viene con un nuevo mensaje y ese nuevo mensaje va a ser un cambio en esas estructuras tan rígidas que se habían quedado en el judaísmo, ¿no? Y por eso, evidentemente, los judíos no admiten a Jesús como un Mesías, sino simplemente le consideran un rabino, un profeta y ya está. Porque realmente viene y rompe realmente con la tradición, aunque él sigue parte de la tradición de Moisés, pero la renueva y la cambia la fórmula, ¿no? Es decir, se introduce cambios importantes ante este cambio que es realmente realizado por Jesús. El cambio de este sacramento que viene de la tradición judía son las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas de Jesús sobre el perdón y la penitencia son los que van a crear este sacramento de la confesión o de la reconciliación, ¿no? Entonces viene una parte de la tradición judía, viene por otra parte
la autoridad apostólica, es decir, el poder otorgado a los apóstoles por parte de Jesús, ¿no? Y el pasaje que lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento, de Juan 20, 22, 23, como base de la Biblia, del Nuevo Testamento. Allí Jesús, resucitado, se presenta ante los apóstoles y les concede el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Y les concede el poder también de perdonar los pecados, ¿no? Entonces, nos encontramos que cambia radicalmente el tema del arrepentimiento y del perdón. Porque aquí, en el perdón judío se intenta restaurar lo que son los daños que hace la persona, y aquí la persona también tiene que reflexionar, como vamos a ir viendo, pero el perdón se lo concede a través de una autorización, de la autoridad de los sacerdotes, que han recibido esa autoridad a través de los obispos, y los obispos realmente han traído esa facultad a través de los apóstoles, ¿no? Son los apóstoles los que transmiten esta cuestión del perdón, ¿no? Entonces, en el texto de la Biblia, pues vamos a encontrar realmente ese momento en el que el Cristo resucitado, ¿no?, viene y plantea esa capacidad de perdonar, ¿no? Entonces, cambia la estructura, cambia la forma, ¿no? Y esta forma, al principio, a ver, un segundito, que pasamos la diapositiva. Entonces, ese otorgamiento de Jesús de perdonar los pecados o de retenerlos, ¿no? Es decir, tiene una importancia grande porque plantea ya un cambio en este rito de la confesión, ¿no? Es decir, la confesión empezó a ser pública, como hacían los judíos, ¿no? Entonces, en aquel tiempo, el siglo I, II, incluso hasta el III, se hacía en las iglesias la confesión de todas las personas que habían pecado, cometido un delito. Y entonces el sacerdote le imponía una, una penitencia, ¿no? Y hasta que no la cumpliera esa penitencia, no podía volver a la iglesia. Cuando ya lo cumpliera, se le permitía volver a la comunidad, ¿no? Y mucha gente, pues, se les ponía unas determinadas vestimentas de penitente, ¿no? Y cuando ya habían cumplido lo que se le había pedido, pues regresaban. Es decir, pero se les perdonaba al momento, aunque el sacerdote en el momento le perdonaba después de la confesión, lo que sí tenía que cumplir es que esa persona tenía que cumplir la penitencia. Si no se cumplía la penitencia, el hecho de que le hubiesen perdonado el sacerdote no era válido. Es decir, no servía si no se cumplía esa penitencia, ¿no? Entonces, esta práctica se transforma poco a poco hasta llegar al siglo III, ¿no? Y se va transformando poco a poco, ¿no? La práctica de la confesión comienza a transformarse con el tiempo. Entonces, se intenta que sea un sitio determinado, ¿no? Surge el confesor, ¿no? La figura del confesor, un sacerdote que escucha la confesión, bien, comienza a surgir. Es decir, empieza a que el sacerdote ya no hable, la persona confiese a la comunidad adelante del sacerdote, sino directamente al sacerdote. En el siglo III es cuando San Juan Crisóstomo pide que se haga la confesión privada, ¿no? Se hace la confesión privada por un acto en el que se dan cuenta que esa confesión pública pues va empezando a tener problemas, a traer problemas, ¿no? Entonces prefieren que se haga la confesión privada y de esta manera ya hay un orden. Entonces, para hacer la confesión privada necesitas realmente cambios, ¿no?, en la estructura, porque antes era totalmente pública.
Entonces, en esa confesión, pues se confiesa directamente al sacerdote y el sacerdote, pues es al final el que le va imponiendo las normas, ¿no? La manera de restituir aquel delito, aquella situación, aquello que ha hecho mal, ¿no? ¿Para qué? Para que mejore, ¿no? Para que siga los pasos de todo cristiano, ¿no? De pasos del Cristo, ¿no? Entonces, el sacramento de la confesión se empieza allá a definir, ¿no? Primero, el sacerdote otorga la absolución. El sacerdote otorga la absolución al penitente en nombre del Cristo, ya que tienen esa autoridad ligada entre los obispos y los apóstoles. Y los apóstoles, pues la autorización que dio el Cristo a ellos, ¿no? Dice, el penitente recibe absolución. El penitente recibe la absolución simbolizando el perdón divino. Es decir, acepta que es un sacerdote, es un intermediario que da la capacidad a través de su representante, ¿no? Que son, evidentemente, el sacerdote o el obispo, ¿no? Es un representante de ello, ¿no? Esta representación de la misericordia es un acto que representa la misericordia divina hacia la humanidad, porque se intenta que esta forma en la que la divinidad, a través de esta fórmula, pues se puedan perdonar los pecados y aquellos muy graves, pues no se puedan perdonar. Porque tal como dice la Biblia, pues como hemos visto en Juan, les da la capacidad de perdonar los pecados o de retener el pecado, es decir, de no perdonar, ¿no? Depende la categoría. ¿Por qué se tiene que hacer esto si se supone que en el ritual del bautismo nos han quitado el pecado capital, ¿no? De Adán y de Eva, ¿no? Ese pecado original desaparece teóricamente con el bautismo, porque realmente como parte humana tenemos una parte negativa y esa parte negativa se tiene que eliminar, tiene que uno que perfeccionarse. Entonces aquí es esa aplicación para ir perfeccionándose uno a sí mismo, ¿no? Que es ese símbolo del trabajo sobre sí, el trabajo sobre nosotros mismos, de corregir nuestros defectos, de transformarlos, ¿no? Y con la ayuda de la divinidad, irnos purificando paulatinamente de todos nuestros errores, ¿no? Como humanos, porque la idea es poder realmente fusionar la parte divina y humana, ¿no? Como veíamos en la Eucaristía. La Eucaristía sirve para atraer esa fuerza espiritual que se fusione con la parte humana imperfecta, ¿no? Pero que tenga una herramienta para que uno se vaya puliendo. Y esa herramienta, pues es este acto de la confesión, ¿no? Y de este sacramento, ¿no? De la penitencia, ¿no? Porque va todo muy ligado. Bien, vamos a ver. Bien, por lo tanto, Cristo es realmente el que cambia la estructura. Antes, en el judaísmo, es realmente el elemento que va a cambiar la fórmula o las formas. Y esas formas van a ser que el principio de la vida demostrada del Cristo, de todos sus elementos que vamos a ver, de todas sus acciones, han sido paulatinamente seguidos paso tras paso, ¿no? Como algo que debemos imitar, ¿no? Como el de ese texto de imitación de Cristo, ¿no? De Tomás de Kempis, que en realidad es una vía, ¿no? Para que la parte humana pueda retornar a la divinidad consciente, ¿no? Y perfecta. Por lo tanto, este acto de la confesión es un acto de perfeccionamiento, de esa búsqueda de la perfección. Y todo, pues, en los principios del Cristo, ¿no? El proceso de la confesión, ¿no? Sus orígenes realmente es la enseñanza de Jesucristo. Se desarrolla a través de los siglos, ¿no? Pues se va adaptando a las necesidades también de los fieles y el papel actual como un pilar espiritual, como un punto, ¿no? Ese es el proceso evolutivo de la confesión. Es decir, se ha ido reflexionando cada vez más para intentar
que este acto de la confesión sea real, sea un proceso íntimo de la persona. Por lo tanto, se vuelve algo personal entre tú y la divinidad, ¿no? Aunque haya un intermediario, que es el sacerdote, en realidad el sacerdote es simplemente un elemento de conexión con todo el proceso de la enseñanza de Jesús, ¿no? Que va perdonando, ¿no? Muchos de los ejemplos que podemos ver cuando vemos el caso de la adúltera, ¿no? Que plantea él que, bueno, que es adúltera, pero que si se arrepiente, pues evidentemente vuelve al buen camino, ¿no? Y que se ve, ¿no? Pues en muchas de las películas y en el texto, ¿no? Cuando le dice a todo el pueblo que si la van a lapidar, pues que primero que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Es decir, todos pecamos, todos somos imperfectos y todos tenemos que perfeccionarnos. Y entonces el propio Cristo, que es la perfección de las perfecciones, le dice que ni siquiera él, que es lo perfecto, que es el Hijo de la divinidad, del Padre, la condena. Al revés, simplemente dice, vuelve a tu casa y no vuelvas a pecar. Y ya está, ¿no? Y la perdona, ¿no? Es decir, ese acto en el que el Cristo va a mostrar cómo es el camino, cómo es la forma de ir perfeccionándose, cómo Él va curando a los enfermos, todo el acto de autosacrificio, ¿no? Es el símbolo de ese trabajo que nosotros tenemos que hacer para perfeccionarnos espiritualmente, ¿no? Entonces, los confesionarios, probablemente ese es el enlace entre tú y el principio del Cristo, los principios crísticos, ¿no? Las enseñanzas del Cristo, ¿no? Aunque esté el intermediario, que en este caso pues son los sacerdotes y es la Iglesia, ¿no? Que ha sido dirigida en este caso, por el maestro de maestros, Jesús de Nazaret, ¿no? Tenemos que entender, por lo tanto, que uno de los símbolos que la Edad Media crece mucho con los confesionarios, aquí tenemos un confesionario del estilo gótico, si nos damos cuenta es como un templo, como un templo. ¿Y qué dicen los textos de la Biblia, no? Que nosotros somos templos del Dios vivo. Por lo tanto, en el simbolismo medieval, antiguo, es que este templo somos nosotros mismos, son nuestro propio corazón, donde tenemos que hacer este trabajo de la confesión, de la reflexión, ¿no? Que necesitamos para corregirnos, ¿no? El desarrollo de la confesión, pues ya dijimos que empezó como muy temprano, como confesión pública, igual que hacían los judíos. Se estructuró en el siglo III, estableciendo las prácticas de confesión más estructurada, que si tenía más estructurada. Surgimiento del confesor, los sacerdotes asumen el papel de confesores. Bien, ¿por qué no también lo asumen los obispos? Vale, ¿por qué lo asumen los sacerdotes? Porque cuando el cristianismo crece, al principio que eran comunidades muy pequeñas, los obispos eran los que casaban, eran los que bautizaban, es decir, hacían toda esa labor, ¿no? Tenían ayudantes que eran los diáconos, ¿no? Y eran los presbíteros también, los sacerdotes que ayudaban al obispo. Pero todas las ceremonias del bautismo, de la primera comunión, ¿no? De la confirmación que se mantiene para los obispos y luego del orden también. Pues solamente lo hacían los obispos. Cuando la cosa creció y las iglesias se desarrollaron bastante, ¿no? Es decir, ya se necesitaban, es decir, no se podían estar consagrando obispos en cada pueblo, en cada sitio, sino que se cambió la autorización que tenían los obispos, pues se le concedió a los sacerdotes el bautizar, el dar la primera comunión, ¿no? El matrimonio, ¿no? Y el bautismo. Esos 4 elementos, esos 4 sacramentos se quedaron en manos de los presbíteros, de los sacerdotes, ¿no? Y los obispos pues, se centraron solo en lo que era la confirmación y el orden, ¿no? Porque ya tenían
que dirigir las sedes episcopales con sus sacerdotes, se tenían que dedicar a profundizar en la enseñanza de Cristo, en los textos, en la teología, etcétera, etcétera. Eran los que iban a dirigir las escuelas para preparar los sacerdotes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se delegó, es decir, los obispos tenían esa facultad de delegar en el sacerdote que fueran los que fueran los confesores, ¿no? Por lo tanto, eso se hace a raíz del momento en que el cristianismo crece mucho. Y entonces ya no, los obispos no pueden abarcar tanto, no pueden cumplir todas las labores con toda la población, ¿no? que tienen, que fieles que van creciendo, ¿no? Entonces se delega en ese sentido esos sacramentos, ¿no? Bien. El acto de la confesión pues requiere un proceso, ¿no? No es así simplemente ir y que le digo tal, no, no, es algo más profundo, es algo más serio, ¿no? Que en el cual intervienen distintos factores antes de llegar incluso a esa confesión, ¿no? En distintas historias, cuando surge el Concilio de Trento, en el cual se procura reafirmar la enseñanza de la Iglesia, que en ese momento pues está puesta en duda por los protestantes, ¿no? Que protestan por varias cosas, ¿no? Algunas con razón, ¿no? La Iglesia se había degenerado, se había perdido el objetivo y era más casi un negocio, ¿no? Por lo tanto, en el Concilio de Trento se reestructura la cuestión y lo que sí se hace es darle importancia y se le estructura todavía más la confesión. Para eso, entonces, hay esa forma, ¿no? Entonces, las directrices del Concilio de Trento, se establecen unas normas de cómo tiene que realizarse la ceremonia de la confesión, ¿no? El énfasis en la confesión regular, es decir, que la confesión no sea simplemente en las fiestas importantes, sino que sea regularmente, ¿no? ¿Para qué? Para que la persona no se le acumule los pecados o las cosas, ¿no? Pues como los judíos que están todo un año esperando a que llegue la fiesta del Yom Kippur para poderse confesar, ¿no? A pesar de que saben los delitos que han hecho, ¿no? Entonces, solamente en esas fechas pueden hacerlo. Énfasis en esa confesión regular, ordenada, ¿no? La importancia del arrepentimiento sincero es uno de los elementos que se va a pedir, ¿no? El requisito para la absolución, quiere decir que tiene que cumplir, ¿no? Como se hacía en la Edad Media, aquello que había prometido, ¿no? Corregirse, por un lado, y también pagar cancelar ese delito que había hecho, ¿no? O ese pecado. Y entonces, pues, pasar por ese acto de penalidades, de sufrimientos que tenía que hacer, ¿no? De ahí surge todo aquello de ponerse silicio, de ponerse a sufrir, ¿no? Esos actos en los que la Semana Santa algún penitente va descalzo cargando una pesada cruz, ¿no? Es un acto después también de sufrimiento, de intentar cancelar ese pecado, corregir, ¿no? Esos efectos, ¿no? La práctica, pues solamente de la Iglesia, mantiene, por lo tanto, que es algo dentro de las iglesias, ¿no? Es decir, que la confesión tiene que ser dentro del rito, antes de la comunión, ¿no? Se mantienen los rituales antiguos, ¿no? Del sacerdote que confiesa, ¿no? La autoridad de la influencia de la Iglesia, es decir, fortifican esa línea directa de la autorización que el Cristo le da a los apóstoles, ¿no? Y que evidentemente los apóstoles lo transmiten a los obispos y que evidentemente esa transmisión continúa en línea directa con los apóstoles. Se adaptan las enseñanzas de la Iglesia, es decir, lo que se hace es explicar mucho mejor a los fieles qué es el objetivo de esa confesión. Se intenta educar en el cristianismo a las personas, porque hasta ese momento pues, había muy poca gente que supiera leer, que supiera estudiar, que supiera de la Biblia, ¿no? Sino que
es a partir de ese momento cuando van a surgir, por un lado, dentro de la sociedad, lo que son los colegios de educación y por otro, pues los colegios de enseñanza cristiana, ¿no? Que se hacen en las parroquias, lo que nosotros conocemos mucho más posteriormente como el catecismo, el estudio de la Biblia, todo eso se va dando poco a poco. La necesidad de un guía espiritual, ¿no? De un, ya sea un padrino, ¿no? Que lleve muchos años en el cristianismo, o ya sea un sacerdote que tenga esa capacidad de enseñar, ¿no? De guiar y aumentar la creencia de los fieles, ¿no? Así, de esta forma, consolidan la práctica de la confesión, combatiendo pues a los protestantes que dicen que la confesión no es válida, que nadie puede hacerse perdón de los pecados, ¿no? Etcétera, etcétera, porque lo que no admiten es la autoridad de los obispos, ¿no? No reconocen la autoridad de los obispos y la línea directa de, evidentemente, de los apóstoles con los obispos, ¿no? No creen en esa, ¿no? Entonces, el Concilio de Trento lo que hace es fortificar varias funciones, ¿no? Es cuando realmente se puede decir que se han establecido las bases sólidas, ¿no? De lo que son los sacramentos, ¿no? Entonces, es una cosa que vemos, ¿no? Que no habíamos cogido la imagen. Bien, en este esquema se presentan las opciones, ¿no? Y como decíamos, el Concilio de Trento mantiene aquí las normas claras, es decir, para clarificar los delitos estos, las penas que se tienen que cumplir, etcétera, etcétera, ¿no? Énfasis en la confesión regular, que decíamos, ¿no? Y por parte de los fieles, un arrepentimiento sincero. Si el sacerdote por alguna cosa se da cuenta que no tiene ese arrepentimiento, pues simplemente no le da la solución, no se la da. Para ese requisito de la solución también énfasis en la contrición, que realmente que está uno realmente arrepentido, ¿no? La Iglesia, por otro lado, centra y explica bien esa práctica, ¿no? Mantiene los rituales de la confesión, es decir, contrarresta a los protestantes que no creen en la confesión, en la perdón de los pecados, sino que ellos lo consolidarán, lo fortifican, perdón. Y entonces también fortifican la autoridad de la Iglesia, ¿no? La autoridad de la Iglesia como de línea directa del Cristo, ¿no? Y entonces la adaptación de las enseñanzas de la Iglesia para que los fieles aprendan, estudien, ¿no? Investiguen, ¿no? Se necesitan guías espirituales a las personas, ¿no? Para orientarlas, porque evidentemente la confesión es algo que va a purificar a la persona, pero tiene que saber cómo es, ¿no? Y la creencia de los fieles, pues evidentemente en la cuestión del seguir los pasos del Cristo, ¿no? La vida, por eso se llaman cristianos, porque siguen los pasos del Cristo, ¿no? Y así se consolida la práctica de la confesión, ¿no? Que es realmente un acto de purificación. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pasa que hay partes que dan buen resultado, pero hay partes que quedan un poquito ahí, ¿no? Lo que va a favor es la importancia de reafirmarla, ¿no? La confesión, ¿no? Normas muy claras, ¿no? Necesidad de contrición y consolidación de la práctica. Se consolida, ya se consolida. Pero por otra parte, en contra, hay una crítica por parte de la reforma protestante, ¿no? Y hay un problema de cuestión de eficacia. ¿Qué quiere decir? Que hay mucha gente, el sacerdote no va, le va a tener muchos problemas para dar la confesión a todo el mundo, ¿no? Imaginaos que tiene que confesar a 60 o 70 personas de una iglesia antes de la misa, ¿no? Entonces queda un poquito ahí la cosa, no termina de concretarse, ¿no? Y luego la autoridad de la iglesia queda cuestionada por estos grupos protestantes, ¿no? Y sobre todo por esa cuestión de que arrastran una degeneración y un negocio que se está intentando en este concilio cortar, ¿no? Y centrar en lo más importante, que es enseñar este acto de fe. Por lo tanto, los confesionarios sirven para ayudar en la parte espiritual a ese perfeccionamiento, porque hay un proceso en el cual
uno va a reflexionar sobre sí mismo, ¿no? A ver, un segundito. Ah, sí, que se vea bien. Bien. Cuando uno va a iniciar la confesión, evidentemente en este rito, el sacerdote es el primero que da el saludo, ¿no? Y luego ese saludo eh, hace como una especie de oración y luego el sacerdote saluda al penitente, ¿no? El sacerdote da sus palabras de bienvenida en el nombre de Cristo, por el poder de Cristo, etcétera. Pues hace una pequeña, luego breve oración y la invocación en el nombre de Dios para ayudar a la persona a que tenga en sí como imagen realmente no al sacerdote, sino que se está dirigiendo a la propia divinidad, ¿no? Entonces, las oraciones, el saludo que hace el sacerdote, que es un rito, que es una ceremonia, ¿no? Porque en realidad es una ceremonia en los confesionarios, ¿no? Entonces, va a preparar al penitente, al que se va a confesar, para que entienda que, aunque él como sacerdote esté allí, en realidad él mismo se está dirigiendo a la divinidad. Por lo tanto, el confesionario en realidad, en el cual, como vemos aquí, no tenían que apenas se veía al sacerdote, sino que el objetivo es que la persona estuviera como aislada dentro de sí misma, ¿no? Y escuchando las directrices del sacerdote para que entendiera que se estaba dirigiendo directamente a la divinidad. Por eso se cubrían, por eso estos confesionarios, pues eran como algo aislado, ¿no? Oculto. Y entonces, solamente en esa situación, pues hacían esto, ¿no? El examen de conciencia es identificar las acciones primero, ¿no? El pendiente revisa sus acciones recientes, ¿no? Reconoce sus pensamientos, que considere sus pensamientos, ¿no? Y detecta el penitente no omitir nada, ¿no? Entonces necesita esta reflexión. Antes de llegar al confesionario, tiene que pasar por este examen de conciencia. Este examen de conciencia es un proceso de reflexión, de análisis. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que he pensado? ¿Por qué lo he hecho? ¿Qué es lo que me ha movido? Ver esos resortes psicológicos que hacen que la persona se comporta, que puede ser por envidia, que puede ser por orgullo, que puede ser por ira o rencor. Es decir, el análisis tiene que ser completo. Me he hecho daño a esta persona, la he insultado porque he pensado esto, etcétera. Es decir, una reflexión profunda antes de ir al confesionario para que podamos realmente hablar del corazón y arrepentirnos, ¿no? Entonces, el proceso de confesión es cuando ya llegamos al confesionario, ¿no? Ya hemos hecho la revisión psicológica de todos los defectos que hemos hecho, todos los pecados, ¿no? Ellos lo llaman pecados, ¿no? La iglesia. Entonces hace una declaración inicial. El penitente comienza con una declaración de fe, ¿no? Y puede ser una oración sencilla: creo en Dios, en el Cristo, en el Espíritu Santo y pido tal. ¿No? Pido que se ayude, etcétera, etcétera, ¿no? Luego la exposición exacta de los delitos, ¿no? De los pecados, se los expone al sacerdote como si realmente estuviera hablando con la divinidad, ¿no? Y en forma sincera, confiesa en forma sincera y especificada, ¿no? Lo mejor posible, ¿no? Y entonces espera, pues, lo que el sacerdote le pueda indicar en el confesionario. Como vemos aquí, ¿ven? Este confesionario, acordaros que el sacerdote está oculto aquí dentro y realmente estos confesionarios representan el apartarte, ¿no? Del resto del templo para centrarte en tu corazón, en tu pensamiento, en tus sentimientos, ¿no? En ti mismo, ¿no? Para confesar ante la divinidad, pues, esos delitos, ¿no? Esos pecados, ¿no? Evidentemente, la dinámica del espacio de la confesión, pues primero, individuos buscan realmente el perdón.
hay una estructura física que es el confesionario, que decir que te aísla del sitio, un espacio en el cual te permite hacer ese arrepentimiento, en el cual tú has hecho un ambiente o te has centrado en lo principal, la reflexión, luego el confesionario y luego el penitente, la penitencia. Es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para corregirme esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para realmente cambiar esa actitud de que cada X tiempo lo repito, es algo que parece que es de mi naturaleza, pero no. Porque para la divinidad, eso es algo que nosotros mismos como humanos hemos creado, ¿no? Y es ahí, en esa actitud de arrepentimiento, de comprensión, de análisis, ¿no? Es lo que me va a permitir ver por qué he hecho las cosas, de qué manera las he hecho y qué es lo que me ha motivado. Por lo tanto, luego el sacerdote es el que al final te pone esa penitencia para corregirte, ¿no? Aquí tenemos otro confesionario que vemos que está a un lado y a otro, ¿no? Tiene dos confesionarios, dos partes, ¿no? Que también esto es un símbolo del famoso Arca de la Alianza, en el cual había dos querubines a cada lado, ¿no? Y que en ese arca estaban las tablas de la ley, estaba la alianza con la divinidad. Es decir, es una representación, estos confesionarios, los que lo fueron ubicando y diseñando, fue la idea de recordar ese pacto que tenemos con la divinidad, en ese arca de la alianza. Esa alianza, que esta alianza nueva es distinta a esa de Moisés, porque esta es la del Cristo y la del Cristo viene siempre guiada por el perdón, el arrepentimiento y la absolución, ¿no? Bien, cuando se termina la confesión, ese acto de contrición en la confesión, pues se inicia el acto de contrición. El penitente comienza a hacer una oración de arrepentimiento, ¿no? Y expresa ese arrepentimiento por los pecados. Que si sale del confesionario, hace pues la petición que te haya recomendado el sacerdote, ¿no? En realidad, lo que haces es salir y orar a la divinidad, pidiendo realmente la ayuda para no volver, ¿no?, a cometer el delito, ¿no? No volver a pecar, ¿no? Y tiene que haber esa contrición, ese arrepentimiento y no pecar. ¿Por qué? Porque si no hay eso, realmente la absolución de ese pecado, de esos delitos, no te ha servido. Es decir, la solución que te ha dado el sacerdote, si no hay real arrepentimiento, no sirve, no te sirve, no te alivia, no te ayuda, ¿no?, a mejorar, ¿no? Sino que no tienes la absolución, sigues todavía ahí si no ha surgido ese arrepentimiento. Se hace así porque se dan cuenta, el cristianismo se va dando cuenta que mecánicamente, igual que tú te vas a trabajar mecánicamente, también uno puede ir mecánicamente al confesionario sin hacer reflexión. Sí, sí, he pecado, he hecho esto, he hecho lo otro, pero no hay arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, pues no hay absolución, ¿no? No hay esa ayuda. Y es necesario para que uno no siga cometiendo esos errores, ¿no? Otro confesionario estilo, como hemos dicho, es un pequeño templete, ¿no? Y vemos que a cada lado de aquí es donde la gente se confiesa, ¿no? Si ponemos un hombre y una mujer aquí, pues tenemos los dos querubines, ¿no? Los dos querubines del Arca de la Alianza, ¿no? Bien, cuando uno finaliza, ¿no?, Eh, la confesión, el sacerdote asigna una penitencia al penitente, ¿no? Le asigna cumplir esa penitencia, ¿no? Aceptar la penitencia, ¿no? Y cuando ya realmente tengas hecha la penitencia cumplida, entonces sí se consigue el acto de reconciliación con la divinidad. Es decir, que cuando tú has pasado por toda esa penitencia de orar, de pedir, de rogar y de cumplir, a veces la penitencia, pues es o es una oración, si no es muy grave la cosa, y si no, algún acto de caridad, de esfuerzo, de ayuda a los demás,
para cancelar ese daño que has hecho, ¿no? Al estilo como los judíos, pero la penitencia depende de los grados, ¿no? Porque posteriormente, en el Vaticano II, ya se pone unas reglas determinadas según el pecado. Y habrá pecados que no podrá perdonar el sacerdote. Habrá pecados mortales, que se les llama, que eso es algo que es muy difícil, pues que un sacerdote tenga esa capacidad de... no lo puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues hay esas normas, ¿no? Bien, dos de los confesionarios pues son esta forma, ¿no? Hay de muchas formas, ¿no? Esta es la confesándose el Papa. Cuando se sale, finaliza el ritual de la confesión, porque es un ritual. No pensemos que simplemente que hables y tal. No, no, no. Lleva todo un proceso de reflexión, de análisis, de ver qué errores tiene uno, qué pecados ha cometido, ¿no? Qué delitos ha cometido, ¿no? Y en esos delitos conseguir corregirse, ¿no? Entonces, el penitente completa el ritual de confesión. Luego, sentirse espiritualmente renovado, el penitente experimenta una transformación espiritual. Es decir, que cuando ya lo has reconocido, has repuesto el daño que has cometido, realmente hay una sensación realmente de renovarse. Es decir, bueno, pues vamos a volver a intentar pues, no pecar, ¿no? Como decía el Cristo, ¿no? Comprometerse con la penitencia. El penitente acepta cumplir con la penitencia impuesta, ¿no? Y comprometerse con los principios de la fe. Es decir, el penitente se compromete a vivir de acuerdo con los principios de la fe católica, es decir, con los principios de la vida del Cristo, ¿no? Es decir, por eso necesita, para que esto se complete, realmente este rito y sea efectivo, tiene que pasar todo este proceso, todos estos pasos. No es simplemente decir, confesarte y ya está. No, no, no. Es un paso bastante importante porque realmente es como hemos dicho, es un sacramento, ¿no? Aquí tenemos parte de la frase San Juan 20, 21, 23. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y continúa la frase, y aquellos que ustedes no le retiren el S, pues no serán perdonados. Es decir, habrá pecados que los perdonen y habrá pecados que no. Todo está en base pues, a esos textos, ¿no? Bien, para comprender el sacramento de la confesión hay que entender todos estos pasos, ¿no? Es decir, la preparación, entrada al confesionario, después del análisis y la confesión, el saludo al sacerdote, la confesión de los pecados, el acto de contrición, ¿no? La absolución, la penitencia y a partir de la penitencia, acción de gracias. Es decir, tenemos que dar gracias a que hemos reflexionado, hemos analizado y tenemos que dar gracias a la divinidad que nos ha permitido entender que eso, el origen en la reflexión, comprender el origen de esos pecados, de esos defectos, ¿no? Y en ello está pues ese trabajo que es un trabajo psicológico, ¿no? Porque no olvidemos que el término psicología viene del latín que significa realmente estudio del alma. ¿Quién estudia el alma? Pues evidentemente los sacerdotes, los obispos, la iglesia está intentando estudiar el alma, ¿no? Pero el alma en el sentido no solo de la parte que ahora los médicos, los psicólogos, los psiquiatras están estudiando la parte de la mente, olvidándose de la parte emocional, que afecta mucho, de la parte física, ¿no? Que se necesita, ¿no? En definitiva, los sacerdotes realmente eran los que realizaban esa función del estudio del alma y de orientar a las personas para que ellos mejorasen interiormente, ¿no? Y pudieran tener esa paz interior. Ese estudio profundo lleva a que realmente el cristianismo, con este sacramento de la confesión, lo que hace es ayudar a que la parte en el que el alma se enreda en los defectos, en los errores, en los pecados, se pueda ir limpiando y pueda ir perfeccionándose paulatinamente, ¿no? Porque el objetivo es la perfección del alma, ¿no?
Por lo tanto, el camino de la reconciliación, que se le llama así, pues solamente es esta confesión, este proceso, que termina con esa oración de agradecimiento, ¿no? Para que realmente en el alma de la persona llegue ese perdón divino, de la divinidad, ¿no? Lo que se llama el descargo, de descarga del peso, de los defectos, de los errores, del daño que has hecho a los demás. Y te impone, pues, esa penitencia que te ayuda a que realmente se cumpla perfectamente este sacramento de la confesión. Por lo tanto, la confesión no es algo tan fácil. La confesión, el sacramento de la confesión, es algo bastante profundo en el sentido de que se busca esa perfección del alma, ese proceso que a uno le va a llevar realmente a poder contactar, como hacen los místicos, a través de esta oración, de la mística, llegar a percibir esa divinidad que está ahí ayudándonos, auxiliándonos constantemente, ¿no? Todas las experiencias místicas de un San Juan de la Cruz, de una Santa Teresa de Jesús, de un San Francisco de Asís, de muchos santos, de un San Martín de Porres, ¿no? Que empiezan a hacer milagros porque realmente su alma se está volviendo purificada a través, pues, de esta cuestión de la confesión, del trabajo, de eliminar esos defectos, esas facultades, y que a través de esas personas se manifieste esos principios de la divinidad a través de este trabajo de la perfección del alma, porque podemos decir que es el trabajo del alma. Para esta reconciliación, para llegar a este camino de la reconciliación, se necesita que, como dice, la práctica regular de la confesión. Esta confesión es un autoanálisis de uno mismo, una reflexión de uno mismo. ¿Para qué? Para caminar por eso que se llama la muerte mística, de los grandes místicos, ¿no? Y ese camino es una constante repetición de la confesión cada vez que dentro de nosotros surgen esos pecados, surgen esos defectos, surgen esas acciones negativas. Se hace énfasis para que la gente se confiese en la cuaresma y el advenimiento, pero se pide que siempre sea el momento en que uno ha hecho algo y que entre a esos confesionarios para hacerlo, ¿no? Se dice que se empezaron a hacer horarios flexibles de la confesión y también en forma informal de los sacerdotes. El Concilio Vaticano II da más flexibilidad al rito de la confesión. Ya no hace falta que sea en un confesionario, ya te lo pueden dar el sacerdote en cualquier sitio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que se vuelva un poco este sacramento de la confesión más asequible a las personas, ¿no? Entonces intentan de esta manera llevarlo. Y se intenta, pues, evidentemente, que estos confesionarios, pues, se puedan seguir utilizando, pero también que sea algo más abierto, ¿no? Las confesiones, pues, en sitios, ¿no? En lugares, ¿no? Distintos. Se me olvidó tapar ahí. Bien, la confesión, pues como vemos aquí, el perdón, las confesiones que están haciendo, pues ya no están en el confesionario, sino normalmente en bastantes lugares, ¿no? Esta evolución de la práctica de confesión, evidentemente, tiene esa estructura del proceso. El proceso de confesión se estructuró, ¿no? Para mayor claridad y consistencia. Es lo que se buscó, ¿no? Se desarrolló manuales para los sacerdotes. Se crean manuales para guiar a los sacerdotes en el proceso de la confesión, ¿no? Es decir, se hace un estudio de los defectos, de los pecados, ¿no? Y teológicamente, en base a los textos de la Biblia, pues se ponen las penitencias, ¿no? Dice un vínculo con la penitencia. La confesión se asoció con la penitencia, enfatizando la reconciliación a través de las obras. Quiere decir que la caridad, el trabajo de la caridad, el trabajo con los demás, el pedir perdón a los demás, tal como hacen los judíos también, etcétera, etcétera, es algo que también está metido en esa penitencia, ¿no? En un acto de contrición, ¿no? De cancelar, pues,
esos delitos. Bien, aquí tenemos una pintura de una famosa reina que hacía penitencia, ¿no? Ayudando a los pobres, dando caridad, etcétera, etcétera, como hemos visto en muchos relatos. ¿Qué diferencia hay, por lo tanto, entre la confesión cristiana y la judía? Bueno, el énfasis en la penitencia ritual en la tradición judía. Ese énfasis, es decir, la penitencia, cancelar lo que es básico, ¿no? Y un enfoque comunitario, que es una confesión entre todos, ¿no? Es algo, además se busca el perdón a todo el grupo, no solo a un individuo, a todo el grupo, ¿no? En la tradición judía. En la tradición cristiana se hace el énfasis en la absolución personal, es decir, que se absuelve a una persona, ¿no? Que se ha confesado, que ha ido, ha hecho todo el rito de la confesión y esa persona es perdonada y perdonada directamente por el sacerdote. No olvidemos que en la tradición judía se espera, después de la confesión, de todo el ritual de penitencia y todo, se espera que Dios, ¿no?, le perdone, pero no hay un intermediario, no hay alguien que realmente le dé la absolución, sino espera a ver cómo, al siguiente año, a ver cómo le va, ¿no? Es un poco esa forma, ¿no? Este enfoque individual también está dirigido a que cada persona y cada pecado que comete, cada acción que comete, pues tenga una respuesta distinta según la persona y según el... Es decir, que es un tratamiento personal, individual de la persona, del penitente que viene a confesarse. Esta es la práctica de la confesión cristiana. Se comparan pues ambas tradiciones, ¿no? Una en la ley antigua de Moisés, ¿no? Y otra en la nueva alianza que hace Jesús, Jesucristo, con la humanidad y con su iglesia, ¿no? Así, ¿no? Entonces esa confesión, esa es la diferencia entre una confesión y otra. ¿Qué es lo que vibra curiosamente en este confesionario, en todo este proceso de análisis, de reflexión? Pues realmente sigue vibrando este planeta de Venus, que ya dijimos que va desde los 14 a los 21 años. Empieza a regir este rito Venus porque representa el amor del Cristo. Y el amor es el que realmente tiene esa capacidad del perdón, del arrepentimiento y de la restauración de los daños que has hecho con el pecado. Entonces, esa transformación del alma, esa ayuda del alma, va a ser regida siempre por ese principio de Venus, del amor, ¿no? En este sacramento, como en el sacramento que vimos de la confirmación, siempre en este sacramento va a regir siempre Venus, ¿no? Por ese principio crístico del amor, ¿no? Porque si nos damos cuenta, todas las acciones de Jesucristo, del Cristo, son a través del amor, del perdón, del arrepentimiento, etcétera, 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 ¿no? Jesús se presenta a sus discípulos, ¿no? La transferencia de la autoridad del perdón, ¿no? Jesús se encuentra con sus discípulos después de la resurrección. Jesús imparte el Espíritu Santo. Jesús otorga el Espíritu Santo a los discípulos. Los discípulos reciben la autorización para perdonar los pecados o retenerlos, es decir, o no perdonarlos. Los discípulos ejercen su autoridad para perdonar pecados. Pecados retenidos, que se dice así, ¿no? Los discípulos deciden no perdonar ciertos pecados, que es lo que hemos hablado de los pecados mortales, ¿no? Entonces, ahí en los textos del Nuevo Testamento, los apóstoles especifican algunos de estos delitos, ¿no? Y es a través de ellos, pues, como la Iglesia se plantea este acto de la confesión. El don de perdonar en la teología cristiana probablemente es un don del Cristo, la concesión divina de la autoridad para perdonar, ¿no? El sacramento de la reconciliación, ritual para la restauración espiritual y la misericordia. Quiere decir que la capacidad que da el Cristo realmente es un medio para que se
formule este sacramento tan importante y que este es el amor de Dios, representación del amor incondicional, el perdón divino, ¿no? Y la vida comunitaria promociona la paz y la armonía entre los creyentes, ¿no? Porque, evidentemente, este acto hace que la tensión, los problemas que puedan surgir entre hermanos, entre creyentes, se pueda limar a través de este trabajo de tipo psicológico de perfeccionamiento del alma, a través de este acto de la confesión. Yo me llevo mal, he insultado a una persona, a un compañero de la iglesia, a alguien de la iglesia, pues con lo confesionario evito, me trabajo, me elimino, pido incluso directamente perdón a la persona y entonces hay una armonía entre los creyentes, ¿no? Y una paz, ¿no? Eso hace el acto del perdón, el don del perdón, ¿no? Por lo tanto, este sacramento es otro de los sacramentos que el Cristo impuso como la nueva alianza y cambió la ley de Moisés por la ley del amor, ¿no? Por eso esa frase de que los améis los unos a los otros es el ejemplo, ¿no? del Cristo, ¿no? Bien, hay aspectos esotéricos, herméticos en todo este ritual, pero hemos procurado, pues, sobre todo, sintetizar un poco todo ese aspecto del trabajo, porque en realidad es un trabajo psicológico el acto de la confesión, ¿no? Ese acto de reflexionar sobre mis defectos, sobre lo que yo soy, lo que yo he metido la pata en esto, en aquello, qué es lo que me lleva allí, por qué me lleva aquello, ¿no? Entonces, toda esa reflexión a uno le ayuda en este rito de la confesión y de la reconciliación. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Can lo voye can lo voye planto sana gallado planto sana